El tema de hoy es El libro de Éxodo, parte 9. Hemos estado armando como una especie de rompecabezas y el Señor provee cada cosa que se necesita. Cuando yo estuve secuestrado hace 22 años, el Señor me recalcó durante ese tiempo de que había que aprender las cosas a la manera de Él, porque todo el mundo quiere hacer las cosas de Dios a la manera de ellos. Y la manera de Dios no es hacer grandes campañas de conseguir fondos o grandes campañas de reclutamiento o de imponer un fuerte liderazgo humano sobre las personas. La manera de Dios es, primero que todo, asegurar de que nosotros vamos con el Señor, a ir donde Él quiere ir y hacer lo que Él quiere hacer. Y cuando es la idea de Él y el programa de Él, Él provee. Él provee y Él toca los corazones y Él suelta los recursos. Y solamente nosotros tenemos que saber si cierta persona fue enviado por Él o no. Y a veces quedan unos huecos cuando el Señor encarga a alguien de algo y la persona falla, no lo hace. Y nosotros no podemos torcer brazos en esto. Si alguien falla, pues tenemos que aguantar la falla. Y lo que resuelve la situación al final es que aún por fallas humanas que pueden haber, inclusive de nosotros mismos, el Señor no falla. Pero si el Señor nos encarga a nosotros a hacer algo que solamente nosotros podemos hacer, a veces queda el vacío, mientras que se prepara otra persona. Aquí estamos en el libro del Éxodo. El pueblo de Dios salió de Egipto. Ellos clamaron al Señor, el Señor respondió. El Señor los llevó al desierto y comenzó a tratarlos. Y no le correspondieron bien. Y varias veces en la historia el Señor dice que Él quiere acabarlos y comenzar de nuevo con los descendientes de Moisés. Y en cada ocasión Moisés intercede y hace que Dios se arrepienta de lo que Él tenía pensado. Y el Señor va formando a Moisés y va formando una generación del pueblo. Pero la mayoría de los adultos que tenían tan arraigados el sistema de Egipto, murieron en el desierto y no alcanzaron la promesa que Dios les brindaba. Y aún los que sí lograron entrar, el Señor dice aquí en el libro del Éxodo que Él iba a entregarles la tierra poco a poco, porque Él sabía que no podían manejar la cosa si lo fuera a entregar de una sola. Y Él no quería dejar la tierra tampoco desierta. La entrega de la promesa, de la verdadera herencia, aun cuando se entregó, fue poco a poco, a medida que ellos podían caminar con el Señor para poderla recibir. Es muy interesante que la ley de Dios se da en varias etapas. Aquí en Éxodo capítulo 21, 22, 23, ellos están al pie del monte. Todavía no se han subido bien al monte de Dios. El Señor da una parte de la ley. Más adelante, Moisés sube con Aarón, con Josué, con Hur y con 70 ancianos. Suben 74 personas y reciben otra manifestación de la ley, en otras condiciones. Pero la parte final, la etapa final, la revelación de cómo era el santuario para Dios, de dónde era la morada íntima de Dios, eso solamente fue revelado a Moisés, solo, durante 40 días y 40 noches encima. Hubo muchos factores, pero el Señor ha seguido el mismo modelo desde un comienzo. El mismo Señor Jesús dijo que la casa de su Padre tenía muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para nosotros. La casa de Dios tiene sitios como el pie del monte Sinaí, donde aún un pueblo rebelde pudo llegar y escuchar la voz de Dios. Tiene sitios donde los ancianos podrían llegar y dicen que vieron a Dios, pero no vieron el rostro de Dios. Porque el Señor dice que nadie puede ver su faz y vivir. En todo el pueblo, el único que expresó el deseo de que sí quiso ver el rostro de Dios era Moisés. Que él quería conocer la gloria de Dios directamente. Y el Señor lo pasó por varias experiencias. Por la experiencia de ponerlo en una hendidura de la piedra y cubrirlo con la mano y pasar la gloria de Él para que solamente viera la espalda. El hebreo original tiene unos detalles muy intrigantes. Hay partes donde no habla de la faz de Dios, habla de las faces, los rostros, plural de Dios.
Y es muy curioso que los querubines, que son los seres angelicales que parecen tener más cercanía con la presencia y la gloria de Dios para poderlo transmitir a nosotros, que muchas veces cuando habla del ángel del Señor o cuando el Señor envía un ángel especial, muchas veces es un querubín. Y en la Escritura hay dos con nombre, que son Gabriel y Miguel, y un tercero con nombre Lucifer, que ahora está caído. Pero la descripción de los querubines en el libro del profeta Ezequiel y en otras partes de la Escritura incluye 4 rostros para cada querubín. Y los querubines tienen que ver con la gloria de Dios y siempre rodean la presencia del trono de Dios. Muchos han podido tener una revelación de Dios desde lejos, otros lo han podido tener desde más cerca, hasta poder escuchar bien lo que Dios estaba diciendo. Pero muy pocos han tenido un encuentro cara a cara con Dios. El famoso escritor C.S. Lewis, en inglés, que murió hace 40 años, escribió uno de sus mejores libros con el título Mientras que no tengamos rostro. La variación de un mito griego, corregido por él, donde los hombres están buscando el contacto con Dios y muchos tienen mucho temor y mucho miedo de acercarse a Dios. Y una de las líneas extraordinarias del libro es que dice, ¿cómo podemos conocer a Dios cara a cara mientras que no tengamos rostro? En el sentido más pleno de la palabra, el rostro expresa la presencia de la persona. Y es muy difícil conocer de una manera íntima a alguien sin poder conocer el rostro. Y nosotros todavía estamos en formación. Y la Escritura dice que lo que seremos más adelante puede ser muy distinto a lo que somos ahora. El rostro de un gusano es muy diferente al rostro de una mariposa. Y si no entendiéramos cómo es el proceso de la metamorfosis, no creeríamos que son la misma especie. Y la Escritura está muy claro que lo que se siembra en muerte aquí no es lo mismo que se levanta después en resurrección. La semilla es una cosa, lo que nace después es otra cosa, pero también es el mismo organismo. La genética de la vida es lo mismo en el roble de 80 metros de alto que en la semillita que inició todo el proceso. Pero la apariencia, el rostro es diferente. A mirar la semillita no se puede captar la majestad y la presencia que va a tener el árbol después de 500 años de estar por ahí en alguna cordillera. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Él quiere trabajar con cada uno de nosotros. Hay muchas semillas que no nacen, por A o por B se pierden. Pero cada uno de nosotros, al nacer aquí, biológicamente, por primera vez, tenemos la posibilidad de ser un semillero donde se puede más adelante reflejar la gloria de Dios. Dios quería un pueblo que lo podía representar bien. Y para representar bien a Dios primero hay que conocerlo. El Señor comenzó con los 10 mandamientos. 3 que tienen que ver con la relación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. Y 7 que tienen que ver con la relación entre los hombres. Y después Él lo va ampliando. Aquí a partir de Éxodo capítulo 21, dice, y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Primero hay que entender que Dios tiene unos derechos. Y Él habla de lo que pasa cuando alguien resulta en esclavitud. Lo primero que quiere que entendamos, que es posible que nosotros podemos quedar esclavos. Todos los hombres al nacer por primera vez y a ir a ejercer su propia voluntad, terminan esclavos. Adán y Eva quisieron el conocimiento del bien y del mal y terminaron esclavizados a sus propios deseos. Y bajo lo que Dios llamó maldición. Y bajo la maldición, el trabajo que realiza el hombre no es acepto ante Dios. Caín no quiso aceptar eso. Quiso presentar la obra de sus manos a Dios y Dios no quiso recibir ni la obra de sus manos ni al mismo Caín. Su hermano Abel entendió que nosotros en nuestra propia vida no podemos complacer a Dios. Que es necesario un cambio de vida. Que es necesario desear la vida de Dios en vez de la vida de nosotros. Que es necesario desear que Dios vuelva a tomar la ciencia del bien y del mal para nosotros. Y Abel sí fue acepto. Y ser aceptado por Dios le costó la vida. Es así de sencillo.
Y desde entonces sigue lo mismo. La persona que quiere ser aceptado por Dios, quiere ser recibido por Dios, tendrá que soltar su propia vida. Eso fue lo que sucedió al final con Moisés. Moisés, al final del libro del Deuteronomio, tuvo 120 años, estaba en perfecta salud. Y el día de sus cumpleaños, Dios le dijo, súbete allá en ese monte y muérete. Y Moisés se fue, subió allá. Y dice la palabra que Dios le mostró la tierra prometida. Y si es verdad que desde ese monte se ve algo desde la tierra que ahora se llama la Tierra Santa. Pero la verdadera tierra prometida es nuestro Señor Jesús. Y no podemos ver a Dios en toda su gloria y vivir. Y Moisés tuvo un encuentro allá porque dice que Moisés fue el único que habló con Dios cara a cara. Lo hizo. Y murió cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso tuvo unas consecuencias muy grandes después. Porque cuando el diablo fue a llevarlo, a meterlo en la cárcel donde tenía a todos los otros muertos, hubo una pelea. Y Dios envió un arcángel. Y el arcángel Miguel enfrentó al diablo y lo reprendió. Y el diablo no pudo llevar a Moisés. No lo pudo encarcelar. La Escritura dice en el Evangelio que aún Abraham y los patriarcas estaban en esa cárcel. Pero Moisés no. Moisés, aunque Dios le dijo que por una falla que cometió, que no iba a entrar en la tierra prometida, resultó en la tierra prometida, porque ahí estuvo en el monte de transfiguración. Pero él no entró en su propia vida. Él resultó en el monte de la transfiguración como símbolo del cuerpo de Cristo. Y él llegó allá en la vida del Señor Jesucristo, no en la vida de él. Y el Señor quiere un cuerpo así, de muchos miembros. Y es la manera, la única manera de levantar la maldición. La tierra está bajo maldición y nosotros somos del polvo de la tierra. Y el Señor quiere entrarnos en la bendición que es Él. El que incumple la ley de Dios es maldito. Y el que lo cumple es bienaventurado. Y al pueblo de Israel les pareció muy fácil decir, Moisés, súbate allá a esa montaña, escúchelo y venga y nos cuenta y lo haremos. Pero nosotros no queremos escuchar más esta voz porque nos vamos a morir. Y el experimento ha sido por muchos años. 1500 años de historia del pueblo natural de Israel, otros casi 2000 años de historia de la iglesia, y nadie ha podido salir plenamente a la bendición. Aún los que dicen estar bajo un pacto de gracia, siguen muchas veces con las mismas enfermedades de Egipto, con los mismos problemas. Es verdad que a través de toda esta historia ha habido uno que otro individuo, en algunas épocas pocos, o aún más en otras épocas, que han seguido el camino que señaló Moisés, el verdadero camino de Cristo. Moisés le dijo al Señor, enséñame tus caminos. Y para aprender los caminos del Señor tenemos que conocerlo a Él de una manera mucho más cercana, porque resulta que Él es el camino. Fuera de Él no hay un camino para llegar donde tenemos que llegar. Nosotros queremos ser reconciliados otra vez con Dios Padre. Y la única manera de ser reconciliados es de conocer plenamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad. Y hay muchas promesas en la Escritura acerca de la verdad. Conoceréis la verdad. Y dice que la verdad nos va a hacer libres. La ley comienza a hablar de qué pasa con esclavitud, muchos diferentes escenarios de esclavitud desde el punto de vista de Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre cae en esclavitud y después vuelve a conseguir su libertad? ¿Cómo lo puede conseguir? Si el patrón se enoja con él y le saca un diente, es libre. Si el patrón se enoja con él y le saca un ojo, es libre. Si cumple 6 años de servicio, es libre al 7º año. Pero si durante esos 6 años de servicio consiguió mujer y hijos, su mujer y sus hijos no salen libres, solamente él. Muchas cosas que nos ponen a pensar, pero ¿cómo así? Nosotros pensamos que hoy en día no hay esclavitud, y Dios dice que sí, porque la ley de Dios es eterna. La ley de Dios es perfecta. Y la máxima expresión de la ley de Dios es el Señor Jesucristo. Pero en otra parte dice que la letra mata, pero solo el Espíritu puede dar vida. Y también en el Nuevo Testamento dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, que ya no estamos bajo la ley de la letra que mata, porque ya hay otra ley que es del Espíritu de vida, según Romanos capítulo 8. Nos conviene a todos estudiar la letra de la ley, porque Dios no cambia. Cuando Él dice que alguien que trafica con seres humanos merece la pena de muerte, eso sigue vigente. Y los que siguen hoy en día traficando con almas de seres humanos, aun cuando los encierran con doctrinas y con armazón religioso,
siguen siendo culpables de la ley de Dios. Lo grave de la ley es que el que incumple en un solo punto es culpable de todo. Resumiendo cuentas, el hombre viejo, el hombre natural, cualquiera de nosotros en nuestro estado natural, sin haber tenido un encuentro con Dios, sin haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Todos nosotros estamos condenados a la maldición tan pronto comenzamos a ejercer nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad nos hace caer. No podemos echar toda la culpa a Adán. Cada uno de nosotros, según la Escritura, también somos responsables. Y la única salida es reconocer nuestra responsabilidad y responder ante la invitación que el Señor nos hace. La mayoría del pueblo de Israel respondió mal y sus huesos quedaron allá en el desierto. Y la Escritura dice que esto está escrito para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos. Muchos dicen, no, eso fue el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya pasó, eso no tiene nada que ver con nosotros. La Escritura dice que sí tiene que ver con nosotros. Que todo eso es para que no volvemos a hacer lo mismo. Que no volvamos a apreciar tanto nuestra vida natural, que no queremos un contacto directo con Dios y que nos parece mejor enviar un intermediario. Porque el único mediador ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto. Y Él tiene el poder y la autoridad para cumplirlo en nosotros. Y no es por esfuerzo nuestro tratando de cumplir la ley de alguna manera y tratando de memorizar los versículos de alguna manera y tratando pues, es bueno memorizar versículos, es bueno leer la Biblia, pero si la naturaleza de Él no entra en nosotros, solamente quedaremos como más y más hipócrita. Si en nuestro propio esfuerzo aprendemos las cosas de Dios, y es bueno aprenderlas, quedaremos entonces como el apóstol Pablo, que dice en Romanos capítulo 7, que lo bueno que quiso hacer no pudo hacer, que lo malo que no quiso hacer fue lo que resulta. ¿Y quién lo va a liberar del cuerpo de esta muerte? Y la verdadera respuesta está en Romanos 8, en el primer versículo, donde dice, no gracias a Dios, eso está mal traducido, dice, la gracia de Dios, que Dios puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos. Se requiere de la colaboración de nosotros, pero no es suficiente. Se requiere un esfuerzo máximo de nosotros, pero no es suficiente. Se requiere un máximo esfuerzo de nosotros, pero sin que Dios nos toque con su gracia, no hay nada que hacer. El Señor, en la primera vez que da la ley aquí, lo da como a un grupo del atrio de afuera. Después Él describe ese atrio, y aún en esta primera tanda, Él alcanza a decir, bien cerquita, aquí en, no sé si Éxodo 23 es la primera parte donde lo dice, me parece que sí, donde dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. 23:14. La fiesta de los ázimos guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. En esta primera tanda de la ley dice cuándo es la primera fiesta, pero no dice cuándo son la segunda y la tercera fiesta. Solamente dice que las hay. Mire, dice, también la fiesta de la cosecha de las primicias de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de recoger a la salida del año. Les da una idea de que vienen 2 fiestas más, pero no les da detalles. Solamente dice que hay que entrar y que la primera fiesta es sin levadura. Que el Señor quiere señalar cómo son las condiciones de nosotros llegar a Él. Él quiere hablar de los derechos de Él. Él comienza con los derechos de Él y comienza diciendo qué es lo que pasa con los esclavos, porque Él sabe que todos somos esclavos. Él les dijo, nunca quiero que se olviden que ustedes eran esclavos allá en Egipto y que yo los saqué. Y cualquiera de nosotros que llegamos al Señor, tenemos que llegar como un esclavo. Y Él habla del esclavo que por A o por B, porque no quiere dejar su familia atrás, porque le gustó su amo, pero llegó a tener su libertad y hay provisión en la ley para que ese esclavo puede entrar en un pacto voluntario con el amo y quedar para siempre en la casa. Muy interesante. Hay cosas que si no entramos en ellas, no hay salvación. Pero si el Señor nos pone en libertad, hay otros ámbitos en Dios donde si nosotros queremos gozar de nuestra libertad, lo podemos hacer. Las consecuencias no van a ser igual que si seguimos en la casa de nuestro amo. 3 veces en el año comparecerá todo varón delante del Señor Dios. Y eso se repite muchas veces. Lo de las sinagogas, lo de las reuniones semanales,
no están en la ley. Todo eso lo pusieron los hombres, junto con muchas otras cosas. Las únicas reuniones que eran obligatorias eran 3 al año, y eran bien importantes. Y ellos dijeron después, entre el pueblo de Israel, que estas 3 fiestas eran las fiestas de la cadera, porque había que caminar a Jerusalén a celebrarlas. En la ley él ni siquiera dice bien dónde es que se va a celebrar, él solamente dice que se van a celebrar en el sitio que Dios dispone, en el sitio que Dios señala. Y eso es otra cosa muy importante, porque muchos quieren celebrar las fiestas con Dios en el sitio que ellos señalan. Muchos dicen, tienen que llegar aquí a esta parte y venir aquí adelante a orar aquí, o tienen que ir a este estadio donde está tal predicador, y ahí es. Si Dios dice que ahí es, puede ser. Pero si Dios no dice que es ahí, no es. Y cada persona es diferente. Y lo que funcionó para una persona no necesariamente va a funcionar para el que sigue. La Escritura es muy clara sobre los altares. No se pueden labrar la piedra, no se puede quitar de los fundamentos que pone Dios acerca de cómo podemos llegar a Él. No podemos hacer altares de ladrillos. No se pueden fabricar altares en serie. Los seres humanos son muy dados a eso. Alguien tuvo una tremenda experiencia con Dios y fue así y así, entonces quiere hacer una fábrica de ladrillos y pasar a todo el mundo por ahí. Alguien fue bendecido en un seminario de vida en el Espíritu, entonces vamos a hacer seminarios de vida en el Espíritu para todo el mundo. Y se arman fábricas de ladrillos. Los que tienen que ver con ladrillos en mucha parte de la Escritura es el pueblo de Moab. Y los nombres de sus pueblos, que eran Kiriat, no sé qué, esa palabra tiene que ver con ladrillos. Y la capital de ellos se llama literalmente ciudad de ladrillos. También Babilonia tenía mucho que ver con ladrillos. Y Egipto. Tenían al pueblo de Dios esclavizados haciendo ladrillos. ¿No les parece muy curioso que el Señor no manda hacer ladrillos en ninguna parte? Nada de las construcciones que Él ordena tienen que ver con ladrillos. Y eso no estoy tratando de decirles que si su casa es de ladrillos que hay que salir de él. Estoy diciendo que los ejemplos, las sombras, los símbolos en la Escritura hablan de una casa que Dios quiere que seamos nosotros. Y Él no quiere que se preparen los materiales para su casa como una fábrica de ladrillos. Él quiere que hagamos las cosas a la manera de Él. Entonces, Él habla primero de derechos, después habla de esclavitud, después habla de cómo es un altar, después habla de cómo es la vida y la muerte, habla de cómo son los daños con los animales, que cómo es la cosa con los ladrones. Si el ladrón entra a su casa de noche y usted lo mata, usted no es culpable de homicidio. Pero si es de día y el ladrón está ahí y usted lo mata, entonces tiene que haber, dice, un juicio, porque ya la persona no es homicida, pero es reo de homicidio. Porque hay que juzgarlo para ver si se pudo solucionar la cosa sin matar al otro. Seguramente si estaba armado y si vino a atacar, bueno, entonces lo mató, pero ya es para un caso delante de un juez. En cambio, si fue de noche, a ojo cerrado, no hubo problema. Si el ladrón llega a hurtar un animal, vaca o una oveja, y si lo mata o lo vende, y si descubre las cosas, después, si fue una vaca tiene que pagar 5 veces, y si fue una oveja tiene que pagar 4 veces. Pero si fue hallado en su poder antes de que lo vendiera o lo matara, solamente tiene que pagar el doble. Y todo eso tiene su explicación. El número 5 habla de la gracia, y el buey en la Escritura habla de la carne. El número 4 habla del amor divino y la oveja habla de las personas que ya tienen la nueva naturaleza. Y aunque esa ley se vivió y se aplicó por 1500 años, así en su aplicación natural, la verdadera aplicación de la ley no es solo en el ámbito natural, es también en el ámbito espiritual. Y a través de todos esos años de vivir esas leyes así, y de juzgar si el hombre robó la vaca y entonces si se fue, y entonces si tiene que pagar 5, o si fue una oveja y tiene que pagar 4, o si lo cogieron antes y tiene que pagar 2. Todo eso es para que nosotros podamos aprender cómo es Dios, cómo es la justicia de Dios. Hay ciertas cosas en la ley, dice que una hechicera que irremesablemente no se le puede perdonar la vida. Eso es muy grave, ¿cierto? Dice que el que seduce una mujer virgen, sin casarse con ella, tiene que pagar por ella y tiene que recibirla de esposa, o si no, no sé qué. Pero ya el adulterio, ya de tomar la mujer de otro, es pena de muerte, para ambos. Pero si resulta que la mujer era esclava, solamente le dan una paliza, pero no la pueden matar, porque ella no era libre.
a través de la ley hay esas dos categorías, la persona que no está libre y la persona que está libre. Y la persona que está libre tiene muchísimo más responsabilidad que la persona que no está libre. Esto es lo que no entienden muchas personas que dicen ser cristianos. Los que están allá en el mundo esclavizados a ellos mismos, al mundo, al diablo, tienen cierta responsabilidad y puede que merecen una paliza de vez en cuando. Y pueden que van rumbo a un mal fin. Pero hay un peligro mucho más grave para los que han sido puestos en libertad, porque ya son plenamente responsables. Si el Señor nos hace libre, ¿cómo somos? La Escritura dice libres de verdad. No somos entonces la mitad libre o el 10% libre o el 90% libre. El Señor dice que Él nos puede poner en libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hay una segunda etapa de la ley cuando Moisés sube a la montaña con los 70 ancianos, con Josué, con Ur, y Dios vuelve a repetir la ley, pero ya en un nivel más alto, porque ya es en el nivel de Pentecostés, ya es en el nivel de un sacerdocio, ya es un nivel de los que van a tener más responsabilidad. Y justo después, y dice que ellos y el pueblo vieron la gloria de Dios. No lo vieron en toda su intimidad, como Moisés, pero vieron algo y dice que había algo ahí como si fuera sobre un mar, como de cornalina, de una piedra, vidrio transparente, como de vidrio. El Apocalipsis habla de eso. Dice que por debajo también es como si fuera revuelto con sangre, porque los que hayan la presencia de Dios tienen que haber superado la vida de ellos. Y tristemente, de los 74 personas que subieron allá más cerca y todo el pueblo que estaba viendo, no les entró bien la cosa. Solamente entró bien a 2 personas que estuvieron ahí. Entró bien al joven Josué y a Moisés. Y después, cuando Dios llamó a Moisés a subir más, dice que la nube cubrió todo por 6 días y en el 7º día fue la cosa. 6,000 años de historia humana, porque un día con Dios es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y estamos entrando en el 7º milenio y va a haber algo donde el Señor va a revelar cómo es Él, de una manera más íntima, de una manera más cercana de lo que ha habido antes. Los 70 ancianos, Aarón y Ur, regresaron allá donde estaba el pueblo y después de unos días comenzaron a decir, bueno, quién sabe qué pasó con este Moisés que nos sacó de Egipto, háganos dioses. Y la explicación de Aarón después es la misma explicación que ha conducido al pueblo de Dios a idolatría tantas veces y aún ahora en nuestra generación otra vez. Aarón dijo, pedí al pueblo que me diera sus zarcillos de oro. Su capacidad personal de escuchar a Dios, que se lo entregara al líder, a Aarón. Y Aarón se lo tiró a la candela. Y él dice, tiré eso a la candela y salió este becerro. ¿Y qué pudimos hacer sino adorarlo? ¡Un milagro! Cualquier imagen famosa en cualquier parte tiene una historia similar, de que no es sencillamente que alguien lo inventó, sino que hubo un milagro. Y por eso. Y los que han endiosado sus líderes entre el ámbito protestante evangélico, siempre los endiosan porque creen que son la clave de los milagros. Que cuando está tal líder, entonces suceden los milagros. Y siempre la cosa de los falsos dioses y de la idolatría, sea un yeso o sea una persona como cualquiera de nosotros, existen esos componentes. Está el factor dinero, siempre trata del oro, venga para acá el oro, la plata, venga para acá la capacidad personal de escuchar al Señor, se lo vamos a recibir y vamos a hacer algo mucho mejor con eso, porque usted como individuo no debe tener ese zarcillo de oro, debe de venir aquí y vamos a organizar la vida suya bajo un director espiritual, que le va a dar mucho mejor manejo, porque ese zarcillo de oro es peligrosísimo en poder suyo. Y siempre dicen que hubo un milagro sobrenatural para ponerlos ahí en ese sitio. ¿Y qué pasó? Terminaron desnudos y avergonzados, porque el culto pagano comienza con lo del oro y la plata y la adoración al líder, y no solamente al líder, sino lo que Dios mandó matar, que era el becerro que simbolizaba la carne, ellos entonces lo hicieron en oro para adorar. La vida natural de Adán, que Dios quiere acabar, ellos lo quieren consentir y quieren formar instituciones y grupos religiosos para ayudar a usted a pasarlo mejor en su vida de Adán, a consentirlo mejor, a manejar sus culpas y sus penas. Y ellos predican
una ley tremenda que nadie puede alcanzar y cuando usted no lo puede alcanzar, ellos saben eso y entonces lo ponen a usted a recurrir a ellos o si no, no hay absolución. Entonces es un negocio increíble, de la cual la víctima nunca puede escapar. ¿Qué hizo Moisés? Dios le contó allá arriba. Bueno, estamos aquí en esta revelación tan increíble, directo a la presencia de Dios, y Dios le dice, tiene que volver, porque el pueblo allá abajo se corrompió. El pueblo que había quedado santificado, separado para el uso exclusivo de Dios, se corrompió. Y después de haber visto el verdadero Dios y después de haber escuchado el verdadero Dios, ellos hicieron otra cosa. Y quedaron allá desnudos. Y resulta que la idolatría siempre trae también fornicación. Y hasta ahí llegó el asunto. Y costó la vida a mucha gente. Las tablas de piedra que hizo Dios quedaron rotos. Más de 3,000 hombres quedaron muertos. El becerro de oro quedó molido y Moisés hizo que el pueblo se lo tragara, convertido en polvo en el lago. Cuando el hombre arma la religión del humanismo, de adorar al hombre en vez de a Dios, que es lo que hay detrás del becerro de oro, la consecuencia es siempre que hay que tragarlo. Las consecuencias no son así nomás. Las consecuencias tienen unos efectos muy, muy largos. Las consecuencias de toda esta aventura con el humanismo van a ser como la visión que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Él ni siquiera pudo acordar de cómo fue, pero supo que algo importante, y Dios tuvo que revelarlo a Daniel y mandarle la explicación. Todo lo que han hecho los hombres, toda la maquinaria de los hombres, toda la civilización hecha por los hombres, toda la trayectoria, todo eso algún día va a quedar golpeado y van a ser como las cenizas y no va a quedar nada. Estamos solamente en el comienzo. Mi papá dice que este tiempo ahora puede ser solamente lo que la Escritura dice que es principio de dolores. Fue un huracán grandísimo y cogió uno de los sitios más pervertidos de Estados Unidos, donde estaban armando una gran cosa de perversión que se llamaba Festival de Decadencia del Sur, con más de 100,000 homosexuales. Y Dios mandó echar agua a la fiesta. Y no se arrepintieron y volvió y les hizo una segunda pasada. Y dicen que eso es muy probable que no recuperen plenamente. Y si eso no fuera suficiente, allá en México, en Cancún, acaba de suceder lo mismo. Y no fue que el huracán pasó por ahí. El huracán se parqueó encima de ellos y duró días dándoles. Y todos esos centros de perversión y todos esos hoteles con sus piezas con vista al mar, pues quedaron frenteados ahí al viento y todo eso se acabó. Dicen que va a demorar años para reconstruir eso. ¿Quién sabe si van a poder hacerlo? Estamos llegando al límite de la paciencia de Dios. Y Él ha enviado mucho mensaje y no han querido escuchar. Y los que están esclavizados ahí al pecado tienen cierta culpa. Y parece que esos sitios está pasando una destrucción. Si Dios no hubiera tenido misericordia de Nueva Orleans en Estados Unidos, hubieran podido quedar todos muertos. Pero no hubo tantos muertos, solamente unos poquitos muertos, pero una destrucción total. Y Dios permitió que las personas podían huir y tener una nueva oportunidad para recibir el mensaje. En el pasado, los sitios donde Dios destruyó con población y todo, fue muchas veces como en Sodoma, donde no hubo ni siquiera un núcleo de hombres justos. No hubo ni siquiera la semilla para sembrar la nueva cosa. Todo estaba perdido. Eso fue el caso de Jerusalén en el pasado. 10 hombres justos hubieran salvado a Sodoma. Pero Jeremías profetizó que un solo hombre justo en Jerusalén hubiera salvado la ciudad. Y no lo hubo. Y no lo puede haber cuando el hombre quiere cumplir la ley en su propio esfuerzo. Y lo cierto es que en toda la historia humana no ha habido sino un solo hombre justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el cumplimiento de la ley. Y el plan de Él no es ponernos a nosotros a cumplir cosas en la vida de nosotros. Eso ya se ha ensayado y no funciona. El plan de Él es que demos la espalda a la vida de nosotros para vivir la vida de Él. Que Él quiere tratarnos en el desierto de los tratos de Dios. Él quiere mostrar que hay camino donde humanamente no hay camino. Y Él quiere que entremos a la plenitud de la herencia de los hijos de Dios, pero nos va a entrar poco a poco a la capacidad nuestra de recibir la herencia. La herencia que Dios nos brinda es ilimitado. Eso es lo que muchas personas no entienden. Ellos piensan que vamos a ir por allá, quién sabe dónde, y que va a haber unas arpas y unas calles de oro y no sé qué, y que vamos a sentar allá a tocar arpa por quién sabe cuántos años.
En la Escritura el arpa es importante y es para decir las verdades, pero la verdad es infinita. La Escritura dice que sin la visión el pueblo perece. De los que tuvieron la posibilidad de aproximar a Dios, solamente 2 quedaron con buena visión. Quedó Moisés, y él cogió el tabernáculo del testimonio y lo sacó de entre el pueblo después del problema de corrupción y lo armó por fuera del campamento. Y con eso Dios manda decir a través de los siglos que la verdadera presencia de Él no está dentro del campamento humano, llámese como se llame. Esto era el campamento de los hijos de Israel. Israel es el nombre de Dios. Tuvieron las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios los había liberado con mano fuerte. Había destruido hasta el faraón. Pero el Señor sacó el tabernáculo de su presencia y lo puso por fuera del campamento. Y Moisés iba al tabernáculo. Y cuando Moisés iba al tabernáculo, cada uno se paraba en la puerta de su tienda y dice que adoraban. Y quedaban ahí firmes hasta que Moisés regresaba. Y que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que la nube de la presencia de Dios bajaba ahí. Y que Moisés regresaba al pueblo. Y a través de los siglos, Dios ha tenido muchas personas como Moisés, que han conocido la presencia de Dios y han podido tener interacción con el pueblo. Ezequiel los describe como los hijos de Sadoc. Y Sadoc quiere decir justicia. Pero la Escritura dice que el joven Josué, que Josué quiere decir Jesús, se metió en el tabernáculo y no volvió a salir. No volvió a meterse entre el pueblo. Quiso vivir en la presencia de Dios. Algo similar pasó con el joven Samuel. Bajo la ley, era pena de muerte ir al lugar santísimo si la persona no era el sumo sacerdote. Y aún el sumo sacerdote que estaba autorizado a entrar en el lugar santísimo, podía entrar solamente en el día de Yom Kippur, el día de reconciliaciones. Y del resto, nadie estaba autorizado a estar en la presencia de Dios. Y dice que el joven Samuel tenía el sitio donde estaba el arca de Dios como su dormitorio. Y no murió. Y no solamente eso, sino que Dios comenzó a hablarle. Y él al comienzo no entendía. Pero el sacerdote Elí, que sabía mucho, que había sido muy utilizado por Dios, que era un viejito, seguramente muy benigno. Pero Elí iba a perder la gloria de Dios. Y ya la cosa se había desvanecido cuando la gloria de Dios comenzó a amanecer sobre Samuel. Y dice la Escritura que por el resto de su vida, Dios no permitió que ninguna de las palabras de Samuel cayera al suelo. Samuel fue fiel vocero de Dios por el resto de su vida. Dios está buscando un pueblo que no está interesado en los negocios del pueblo. Moisés cuando subió al monte dijo, bueno, allá está Aarón y Hur, si hay algún negocio entre ustedes. ¿Qué quería decir eso? Algún pleito porque estaban ahí peleando sobre las riquezas y las vacas y las ovejas y no sé qué. Pero Moisés iba para la presencia de Dios. El joven Josué no quería ni siquiera salir de la presencia de Dios a ir a resolver pleitos por allá en el campamento. Es verdad que hubo que corregirlo en una ocasión. Cuando ungieron unos ancianos para ayudar a Moisés, 2 no llegaron a la ceremonia allá en el tabernáculo. Y estaban allá en la cosa y el Espíritu de Dios cayó sobre los ancianos que estaban allá y 2 que se llaman Eldad y Mildad estaban en el pueblo y cayó el Espíritu de Dios sobre ellos, allá en el pueblo, y estaban profetizando por allá. Y Josué dijo a Moisés que lo mandara a callar, porque él pensó que todo tenía que ser organizado en el sitio. Notan la tendencia del ser humano de ir a extremos. ¿Y qué dijo Moisés? Él respondió más o menos y dijo, Dios quiera que todo su pueblo profetizara. ¿Qué es profetizar? Es hablar de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todo su pueblo. Quiere tener una nación santa, separado para el uso de Él, para hacer lo que Él quiere. Quiere una nación de sacerdotes. Nos dio muchos ejemplos. No tenemos tiempo a estudiar aquí línea por línea, pero aquí en Éxodo capítulo 25, cuando Dios comienza a dar la ley por segunda vez, o segunda instancia, porque por segunda vez es el libro del Deuteronomio, que es el libro que dice la Escritura que es para los reyes, que los reyes tenían que tener ese libro cerca, porque los hijos de Dios que tengan la naturaleza de Dios entonces son de la línea real, y el Señor Jesús es rey de reyes. Y en tiempos de el rey David, dice que los hijos de David
y es traducido eran los príncipes, pero la palabra en el original es que los hijos de David eran los sacerdotes, los que intercedían ante el rey por el pueblo. El profeta es el que habla de parte de Dios al pueblo, pero el sacerdote es el que viene e intercede por el pueblo. Y los hijos de David eran eso. Y Dios quiere unos hijos como Moisés, que aún con un pueblo rebelde y terco, aún después del desastre del becerro de oro, ¿qué es lo de la naturaleza humana? Moisés hizo arrepentir a Dios. Dios le dictó sentencia de muerte. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer al pueblo. Dios les dio otra oportunidad después de hablar con Moisés. Moisés dijo, mire, si no me hace caso, entonces borre mi nombre de su libro. Y Dios le dijo, solamente voy a raer de mi libro a los pecadores. Pero ¿no les parece muy interesante que hay unos que están escritos en el libro y otros que van a quedar borrados? ¿Cómo comienza? ¿Qué hace que Dios escriba a alguien en su libro? Moisés sabía que él estaba en el libro y que todos estaban en el libro, pero él no entendió cómo era la cosa. Sin embargo, Dios le hizo caso. Pero por encima de todo, los que persistieron en su propio capricho, murieron allá en el desierto. No entraron. El joven Josué tuvo que ser corregido esa sola vez. Y Dios le quiso entender. Y quiere que todos que han tenido acceso a la presencia de Dios y que han querido la presencia de Dios y que aman la presencia de Dios por encima de todas las cosas, que no vayamos a juzgar y a condenar por criterio nuestro. Que pueden haber personas en situaciones que nos parecen ser difíciles y hasta contaminados, pero solamente Dios sabe dónde están los corazones. Y si Dios quiere derramar su Espíritu Santo donde Él quiera, y si Él quiere poner a personas a profetizar donde Él quiera, Él es el que lo puede hacer. Y Él quiso el ejemplo para que nosotros no fuéramos a decir que todo tiene que ser cuando nosotros ponemos todo en fila. El apóstol Pablo resultó ser apóstol no porque alguien allá en Jerusalén hizo un gran conclave a nombrar otro apóstol, sino porque Dios lo hizo soberanamente. Y Él no quiere que nunca perdamos eso de vista. Aquí en la segunda revelación de la ley, el Señor dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para qué era la ofrenda? Para hacer el tabernáculo. El tabernáculo no se hizo con diezmos. El tabernáculo se hizo con libre ofrenda. El templo después se hizo con libre ofrenda. Y llegó el momento cuando el pueblo dio con tanta voluntad que Moisés tuvo que decirles que pararan. Y en la traducción original de estos libros al inglés, hecho por William Tyndale, hay una nota al margen donde Tyndale dice, esto jamás pasará en la iglesia organizado que conocemos hoy. Solamente viven inventando proyectos y pidiendo plata. Pero cuando la meta está cumplida de lo que realmente Dios requiere, muchos de los líderes religiosos de los humanos no son capaces de decir al pueblo, ya no más. Siguen recibiendo el oro y la plata y todas las cosas. Inventen un uso. A Tyndale lo mataron al final. Pero cualquier persona que quiere conocer de verdad a Dios, de una manera íntima y personal, va a tener que dejar su propia vida atrás. De una manera o de otra, lo tendrá que arriesgar. Y para unos viene de una manera y para otros viene de otra manera. En el Apocalipsis dice que el apóstol Juan era un mártir fiel, pero el apóstol Juan fue el único de los discípulos que, según la tradición de la iglesia, no murió una muerte violenta. Según la tradición, él murió de viejo, después de muchos años, y la Escritura dice que es un mártir. Y examinando la historia, resulta que en el momento de la muerte del Señor Jesús, parece que el único discípulo que estaba parado ahí en la zona de máximo peligro era Juan. Los otros estaban muy lejos. Y sabemos que Juan estaba ahí porque el Señor le habló y le encomendó a su señora madre, María. No sabemos qué otros incidentes pueden haber pasado, pero seguramente a partir de ahí, en ojos de Dios, Juan era un mártir, porque era claro que él apreciaba más la vida del Señor que la vida de él. Vieron la ofrenda, habla del tabernáculo y lo primero es el arca del testimonio. El arca del testimonio puede ser un mensaje muy largo y todos los demás muebles. Aquí en esta parte hay versículos que se presten para un mensaje entero. Solamente a decir que aquí comienzan las cosas desde perspectiva de Dios y va hacia afuera. Hay otras partes donde Dios comienza con donde estamos nosotros y nos conduce. Hay las dos posibilidades.
El Señor se fue a la casa de Zaqueo, se metió en la casa de Zaqueo con todos los que eran contaminados ante los religiosos de entonces y lo criticaban mucho. Cuando el Señor se fue al monte de transfiguración, solamente llevó a 3 discípulos. Muchos predicadores de hoy quisieron hacer una cosa como el monte de transfiguración ante el mundo entero para poder manejar la situación. El Señor no llevó sino a 3 y aún así Pedro comenzó a hablar sandeces, diciendo que iban a armar un tabernáculo para Moisés y otro para Elías y otro para Jesús. Y Dios Padre tuvo que intervenir a corregirlo directamente. Pero a mí me parece que es un sitio de mucho privilegio si podríamos estar ante una circunstancia donde Dios Padre entraría directamente a corregirnos como hijos. Eso es lo que ofrece el Señor. El Señor Jesús quiere que conozcamos a su Padre. Quiere que podamos pedir en su nombre a su Padre. Quiere que su Padre nos puede tratar directamente como hijos. Él quiere que cada uno de nosotros podamos recibir la corrección del Padre Celestial. Porque sin la corrección del Padre Celestial no viene la bendición del Padre Celestial. Sin la corrección del Padre Celestial y sin la formación y la bendición no viene la herencia que solamente lo da el Padre Celestial. Pues después viene muchas cosas, todos los muebles. Vienen unas ropas especiales para Aarón y sus hijos. Viene la manera de santificarlos. Viene la manera de hacer todas las cosas. Hay que tratar el problema del becerro de oro, pero Dios continúa. Y que ellos arman en ejemplo y sombra lo que es el sitio de la morada de Dios, que es como un tabernáculo del cielo. Y Dios literalmente puso su presencia ahí. Y el joven Josué se metió ahí. En símbolo de un cuerpo de Cristo, un pueblo de Dios que va a anhelar vivir en la presencia de Dios ante cualquier otra cosa. Y el libro del Éxodo termina de una manera extraordinaria. Hay un señor que fue tocado por el Espíritu de Dios y ungido por Dios para hacer las obras. Y tuvo que haber quedado espectacular. Pero toda esta obra que se hizo es en realidad una foto del Señor Jesucristo, porque Él dice que Él vino aquí no para hacer su propia voluntad, sino para ser templo de Dios, y que Él venía y que no estaba solo, sino que el que lo enviaba moraba en Él. Y Él quiere venir a morar en nosotros, pero Él no quiere que la cosa quede así. Él quiere que nosotros entramos a conocer a su Padre y que podemos tener comunión también con su Padre. Muchas personas por mucho tiempo han predicado un evangelio miope, un evangelio de recibir un mensaje y no de recibir una persona. Y aún si predican que hay que recibir el Señor Jesús, no enseñen que eso es solo el comienzo. Porque el Señor Jesús quiere que conozcamos su Padre. Y no podemos conocer el Padre si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios entra a efectuar una limpieza en nosotros. Eso es lo que quería Dios. Él quería enseñarnos de la limpieza y de todo, y de ser santificados. Y ellos volvieron a la corrupción. En la parte inicial dice que no pueden llegar a mujeres por 3 días. Y alguien me preguntó, ¿y eso qué? Y yo pienso que tiene que ver con muchas cosas, pero lo que veo en nuestro tiempo es que las mujeres son las congregaciones y son los grupos. Y muchas personas se meten ante el pueblo, no como el siervo anónimo que Dios envió para traer a Rebeca y entregarla a Isaac, sino que ellos se meten con el pueblo como si fueran el marido, a mandar y hacer y deshacer. Y quieren que hijos de ellos piensen que andan por ahí engendrando hijos espirituales. Y después que los van a controlar y que van a armar toda una dinastía y un imperio. Y Dios dice que los que quieren saber de la verdadera presencia de Dios, que no se pueden meter con las mujeres. Él quiere que el verdadero ministerio sea como el siervo de Abraham. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta el nombre. Y Él no quiso atraer a Rebeca a él. Él quiso conducir a Rebeca a Isaac. Y el Señor quiere un ministerio así. El ministerio de Aarón falló. Él quiso ser el centro de un culto, donde manejaban lo sobrenatural y donde manejaban el oro. Y donde hacían un Dios semejante a la naturaleza humana caída. Pero el libro del Éxodo, después de todos los ejemplos, y vamos a seguir algunos de estos ejemplos en mensajes futuros, pero después de enseñar lo que es lo limpio, lo que es el verdadero sacerdocio, aún en ejemplo, el libro de Éxodo era para que el pueblo de Dios pudiera marchar bien.
porque tenían que ir a alguna parte. Los preparaba para la marcha. Y el siguiente libro coge el tema. Pero mire cómo termina, con el vestido del sacerdote, con cada tribu representado por una piedra preciosa sobre el corazón del sacerdote, con el tabernáculo armado y para poderlo transportar. En el verso 33 de Éxodo capítulo 40, y 40 tiene que ver con pruebas, dice, y así acabó Moisés la obra. La obra de él solamente era una sombra. Pero esto equivale a cuando el Señor Jesús dijo que Él acabó la obra. Cuando murió y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. Y no es que Él va a venir algún día a efectuar estas cosas y que hasta entonces estamos condenados a lo mediocre. No. Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad hasta que todos sus enemigos están puestos por debajo de sus pies y Él tiene el poder y la consigna para mediar el nuevo pacto y todo eso es vigente y Él está en condiciones de hacer cumplir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Él acabó la obra no para que nosotros quedáramos como estamos. Él acabó la obra para que Él pudiera tener todo poder y autoridad para implementarla en nosotros y para que nosotros podríamos caminar con Él a través del desierto y dificultades de esta vida, hasta conocer al Padre y recibir la herencia. Dice que Moisés acabó la obra y mire lo que pasó. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo tenía lleno. Pasó lo mismo en el templo de Salomón, en una escala mayor. Y eso no es nada en comparación con lo que va a pasar ahora con el verdadero templo donde podríamos tener parte. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Y el Señor ha venido conduciendo un pueblo espiritual desde los tiempos del Señor Jesús aquí en la tierra. Y nos está conduciendo a cierta parte, como individuos y como pueblo. Y la verdadera casa de Dios no se ha armado todavía en plenitud. Estuvo el Señor Jesús como una sola persona y hubo la plenitud de la presencia del Padre en Él. Él pudo decir a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto el Padre. Pero Él dice que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la gloria de la casa primera. Porque el Señor va a hacer algo al final de la era de la iglesia que es mucho mayor de lo que sucedió al comienzo. El mismo Señor Jesús lo profetizó. Él dijo que íbamos a hacer cosas aún mayores. No que nosotros íbamos a ser mayores que Él. No, Él sigue siendo la cabeza. Pero Él va a tener un cuerpo limpio de muchos miembros. Y cada uno haya conocido al Padre. Y que cada uno tenga su relación con el Padre. Y que cada uno haya podido pedir en nombre del Señor Jesús al Padre. Donde como Daniel hemos llegado a ser entendidos en el cielo. En este ámbito no es necesario repetir y repetir las oraciones. Dios no es sordo. Pero mucho el clamor de los que dicen ser el pueblo de Dios hoy en día no es entendido en el cielo. Dios tuvo que decirle a Moisés y al pueblo de Israel que dejaran de dar voces y a marchar. ¿Dónde? Para el Mar Rojo. Y iban a quedar bautizados en el mar y en la nube. Y aún así, muchos fallaron. Pero Él llegó al final con un pueblo que lo representaba como Él era. No porque ellos lo merecían, sino porque Él lo había prometido. Y lo que Él está prometiendo para ahora lo va a cumplir. La única pregunta, la única interrogativa es, ¿lo cumplirá en nosotros o será en otros? Pero lo va a cumplir. Los que están interesados en las cosas de este mundo y se sienten en libertad, pues pueden utilizar su libertad para conseguir las cosas de este mundo. Pueden utilizar los dones que Dios les ha dado para lo que ellos piensen que es mejor. Hay personas hasta utilizando sus dones de Dios para esclavizar a otros. Pero el Señor Jesús dijo que si alguien quería seguirlo de verdad, hay que cargar un madero. Y el madero significa la muerte del hombre natural. Vamos a orar. Señor, permita que podamos comprender
no de cabeza, sino de corazón. Que podemos ser identificados con Moisés y con Josué y con Caleb. Que podemos recibir, Señor, la visión y no desviar. Que así como Caleb a los 40 años tuvo la misma visión y se fue a conquistar la misma montaña para enfrentar los mismos gigantes hasta derrotarlos. Permita, Señor, que podemos creer su palabra y recibirla nuevo cada día y no creer las voces que nos rodean que dicen que es imposible, de que sí podemos vencer los gigantes, de que sí podemos andar donde no hay camino mientras que andamos contigo, Señor, que podemos ir donde nadie ha ido, que podemos tener parte en lo verdadero, lo duradero, en lo que va a estrellar la imagen de los reinos de este mundo. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.